Configuración de enlaces troncales. Si tenemos varios switches Cisco Catalyst dentro de nuestra red y necesitamos interconectarlos, ¿cómo funcionará exactamente la comunicación cuando existen múltiples VLAN? Supongamos que tenemos 5 VLAN configurados en un switch y otras 5 VLAN en el switch vecino. ¿Podemos utilizar un solo cable para conectar ambos switches? Después de todo, ¿no debería ese cable pertenecer únicamente a una VLAN? Entonces, ¿cómo podemos transportar el tráfico de varias VLANs a través de una sola conexión? La solución consiste en configurar uno de los puertos de switch como un puerto troncal, también conocido como trunk port. Un enlace troncal es una conexión capaz de transportar tráfico perteneciente a múltiples VLAN. Pero, ¿cómo podemos distinguir las tramas de cada VLAN cuando viajan a través del mismo enlace? Esto dependerá de la tecnología de trunking que utilicemos. En esta lección nos enfocaremos principalmente en el estándar IEEE 8021Q. Con 8021Q, las tramas que atraviesan el enlace troncal son etiquetadas. Esto significa que se agregan algunos bytes adicionales a cada trama. Dentro de esta etiqueta se modifica determinada información para indicar a qué VLAN pertenece cada trama. Por ejemplo, una trama puede estar identificada como perteneciente a la VLAN 100, mientras que otra puede estar identificada como parte de la VLAN 110. Cuando el switch ubicado en el otro extremo del enlace recibe esas tramas etiquetadas, puede examinar la etiqueta y determinar a qué VLAN pertenece cada una. Por ejemplo, podrá reconocer: esta trama pertenece a la VLAN 100, esta trama pertenece a la VLAN 110. Ahora debemos mencionar una característica especial de los enlaces troncales 8021Q. Existe una VLAN cuyo tráfico no se etiqueta, es decir, las tramas pertenecientes a esa VLAN no reciben bytes adicionales cuando atraviesan un enlace troncal. A esta VLAN se le conoce como VLAN nativa. Es importante recordar esta definición. Una VLAN nativa es la VLAN de un enlace troncal 8021Q cuyas tramas se transmiten sin etiqueta. Esto significa que los switches ubicados en ambos extremos del enlace troncal no deben coincidir en la configuración de la VLAN nativa. Supongamos que un switch considera que la VLAN 100 es la VLAN nativa, mientras que el switch vecino tiene configurada la VLAN 200 como VLAN nativa. ¿Qué ocurriría si enviamos una trama sin etiqueta desde el primer switch hasta el segundo? El primer switch considera que la VLAN nativa es la VLAN 100, por lo tanto no agrega una etiqueta a las tramas pertenecientes a esa VLAN. El switch vecino recibe la trama sin etiqueta y analiza su propia configuración. Como parte, ese switch, la VLAN nativa, es la VLAN 200. Interpretará que esa trama pertenece a la VLAN 200. Esto puede provocar confusión, fallas en la comunicación e incluso problemas de seguridad. Por esta razón debemos asegurarnos de que los switches ubicados en ambos extremos del enlace troncal tengan configurada la misma VLAN nativa. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like a este video si te resulta útil. Veamos ahora más a fondo cómo funciona el trunking. En esta topología podemos observar que cada puerto del switch pertenece a una sola VLAN. Esto funciona perfectamente cuando conectamos los equipos finales. Por ejemplo, una computadora del departamento de ventas puede conectarse a un puerto configurado en la VLAN de ventas, mientras que una computadora de contabilidad se conecta a un puerto perteneciente a la VLAN de contabilidad. El problema aparece cuando necesitamos interconectar nuestros switches o cuando queremos conectar un switch con un router. Observemos este ejemplo. Tenemos dos VLAN, una para ventas, otra para contabilidad. Si utilizáramos un enlace físico independiente para cada VLAN, necesitaríamos una conexión para ventas y otra conexión para contabilidad. Con solamente dos VLAN, quizás esto no parezca un gran problema, pero imagina que nuestra red tiene 10, 20 o incluso 50 VLAN. Necesitaríamos una enorme cantidad de interfaces físicas solamente para transportar el tráfico entre nuestros dispositivos de red. Evidentemente, esta solución no sería eficiente ni escalable. Aquí es donde entran en juego los enlaces trunk. En lugar de dedicar un puerto físico para cada VLAN, podemos configurar una única conexión entre nuestros switches para que transporte tráfico de múltiples VLAN. A este tipo de conexión la llamamos trunk. De esta manera podemos tener un enlace trunk entre dos switches, o incluso entre un switch y un router, y utilizar esta única conexión física para transportar el tráfico de varias VLANs al mismo tiempo. Esto hace que nuestra red sea mucho más eficiente. Ahora probablemente te estés preguntando algo importante. Si varias VLAN utilizan el mismo cable, ¿cómo sabe el switch a qué VLAN pertenece cada trama? La respuesta está en la que conocemos como VLAN tagging o etiquetado de VLAN. Para entenderlo fácilmente podemos imaginar que estamos asignando un color diferente a las tramas de cada VLAN. Por ejemplo, imaginemos que una computadora de contabilidad te envía una trama hacia el switch. El switch sabe que ese puerto pertenece a la VLAN de contabilidad. Cuando esa trama necesita viajar a través del enlace TRON hacia otro switch, se agrega una etiqueta que identifica a qué VLAN pertenece. En realidad, esa etiqueta contiene un número que identifica la VLAN. Pero para entender el concepto podemos imaginar que la trama lleva una etiqueta que dice: pertenezco a la VLAN de contabilidad. Cuando el switch del otro extremo recibe la trama,
revisa esa etiqueta, identifica la VLAN correspondiente y puede decidir hacia qué puerto debe reenviarla. Ahora veamos un escenario un poco más interesante. Supongamos que tenemos una computadora en la VLAN de ventas que necesita comunicarse con una computadora ubicada en la VLAN de contabilidad. La computadora de ventas envía una trama hacia su switch. Cuando esa trama atraviesa el enlace trunk, viajará identificada como tráfico perteneciente a la VLAN de ventas. El siguiente switch recibe la trama, analiza la etiqueta y sabe que ese tráfico pertenece a la VLAN de ventas. Pero ¿cómo queremos comunicarnos con otra VLAN? Necesitamos que intervenga un dispositivo de capa 3, en este caso un router. El switch enviará entonces la trama a través de otro enlace trunk hacia el router. Aquí aparece otro concepto importante, las subinterfaces. Una subinterfaz es una división lógica de una interfaz física del router. Por ejemplo, nuestro router puede tener una sola interfaz Gigabit Ethernet conectada físicamente al switch, pero dentro de esa interfaz podemos crear varias subinterfaces. Podríamos tener una subinterfaz para la VLAN de ventas, otra para contabilidad y otra adicional para las demás VLAN de nuestra red. Así podemos utilizar una sola interfaz física de router para recibir y enviar tráfico de múltiples VLANs. En nuestro ejemplo, el tráfico proveniente de la VLAN de ventas llega al router a través de su correspondiente subinterfaz. El router procesa el paquete y determina qué debe enviarlo hacia la VLAN de contabilidad. Cuando vuelve a enviar la trama hacia el switch, ahora será identificada como perteneciente a la VLAN de contabilidad. El switch recibe esa trama, revisa su etiqueta y finalmente la envía por el puerto correspondiente hacia la computadora de contabilidad. Este tipo de configuración, donde utilizamos un único enlace entre el switch y el router para proporcionar una comunicación entre varias VLAN, suele conocerse como router on stick. Lo importante, por ahora, es comprender el concepto. Un enlace trunk nos permite transportar tráfico de múltiples VLAN utilizando una sola conexión física. En nuestro ejemplo, solamente tenemos dos VLAN, pero un trunk puede transportar muchas más. Ahora bien, hasta este momento hemos dicho que las tramas están siendo marcadas, coloreadas o etiquetadas. Veamos exactamente cómo ocurre eso. Para realizar este etiquetado utilizamos el estándar IEEE 802.1Q, también conocido simplemente como .1Q. El 802.1Q define cómo podemos identificar las tramas pertenecientes a diferentes VLAN cuando atraviesan un enlace trunk. Cuando una trama Ethernet atraviesa un trunk 802.1Q, se agrega información adicional dentro de la trama. Específicamente se agregan 4 bytes de información de etiquetado. Dentro de esa etiqueta encontramos diferentes campos. Uno de los más importantes contiene 12 bits utilizados para identificar la VLAN a la que pertenece la trama. Gracias a este identificador, el switch puede saber si una trama pertenece, por ejemplo, a la VLAN 10, a la 20, a la 30 o cualquier otra VLAN configurada. Pero la etiqueta 802.1Q contiene también otra información interesante. Dentro de ella existen 3 bits utilizados para identificar la prioridad de la trama. Estos bits pueden utilizarse para funciones de Quality of Service o QoS. QoS permite darle diferentes prioridades al tráfico de nuestra red. Por ejemplo, podríamos configurar nuestros switches para darle mayor prioridad al tráfico sensible al retardo como voz, video, pero frente a otros tipos de tráfico menos críticos. De esta manera, la etiqueta 802.1Q no solamente identifica la VLAN, sino que también puede transportar información relacionada con la prioridad de la trama. Sin embargo, existe una excepción muy importante que debemos conocer cuando hablamos de trunks 802.1Q. Se trata de la native VLAN o VLAN nativa. Normalmente, las tramas que atraviesan un enlace trunk llevan una etiqueta indicando a qué VLAN pertenecen. Pero por defecto, en el comportamiento tradicional de 802.1Q, las tramas pertenecientes a la VLAN nativa pueden viajar sin etiqueta a través del trunk. Este detalle es muy importante. Cuando configuramos un trunk, podemos definir cuál VLAN será utilizada como VLAN nativa. Y aquí existe una regla fundamental. Los dispositivos ubicados en ambos extremos del enlace trunk deben estar de acuerdo sobre cuál es la VLAN nativa. Veamos qué ocurriría si no coinciden. Imaginemos que tenemos dos switches conectados mediante un trunk. El primer switch considera que la VLAN nativa es la VLAN 100, pero el segundo switch tiene configurada como VLAN nativa la VLAN 200. El primer switch envía una trama perteneciente a la VLAN 100. Como para este switch la VLAN 100 es la VLAN nativa, la trama puede viajar sin etiqueta. Cuando llega el segundo switch, este recibe una trama sin ningún identificador de VLAN. ¿Y qué hace? Como para el segundo switch la VLAN nativa es la VLAN 200, interpreta que esta trama como si pertenece a la VLAN 200. El resultado es que tráfico que originalmente pertenecía a la VLAN 100 podría terminar siendo asociada incorrectamente a la VLAN 200. Y obviamente eso no es lo que queremos. Por esta razón, cuando configuramos enlaces trunks, debemos verificar cuidadosamente que la VLAN nativa coincide en ambos extremos del enlace. Entonces, repasemos rápidamente. Un puerto Access normalmente transporta tráfico de una sola VLAN y suele utilizarse para conectar dispositivos finales como computadoras, impresoras o teléfonos.
En cambio, un puerto trunk puede transportar tráfico de múltiples VLAN y normalmente lo utilizamos para conectar dispositivos de infraestructura como switches entre sí o un switch con un router. Para identificar las diferentes VLAN que viajan por el mismo enlace, utilizamos el estándar IEEE 8021Q que agrega una etiqueta a las tramas. Y dentro de un trunk debemos prestar especial atención a la VLAN nativa, ya que su tráfico puede viajar sin etiqueta y debe estar configurada correctamente en ambos extremos. Ahora que ya entendemos cómo funciona un enlace Tron y cómo podemos transportar múltiples VLAN utilizando una sola conexión física, en el siguiente parte vamos a llevar toda esta teoría a la práctica y veremos cómo configurar un puerto Tron en un switch Cisco. Y con esto terminamos nuestra explicación sobre los enlaces Strong, el etiquetado IEEE 8021Q y cómo podemos transportar múltiples VLAN utilizando una sola conexión física. Si este contenido te ayudó a entender mejor estos conceptos de CCNA, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir el video con alguien que también esté aprendiendo redes. Seguiremos publicando más clases prácticas y explicaciones sencillas para que continúes avanzando en CCNA sin complicaciones.